Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al episodio número 12 de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Jaime Reynoso, director de fotografía mexicano. Reynoso ganó el premio a la mejor dirección de fotografía con Curandero en el Festival de San Antonio en 2007. Recientemente fotografió Bloodline y Shooter para Netflix, Ballers para HBO y Un extraño enemigo para Prime Video, series de las cuales hablaremos en este episodio. Jaime ha tenido la suerte de empezar a dirigir algunos episodios de diversas series, proceso del cual nos hablará en esta entrevista. Reynoso es miembro de la AMC. Antes de empezar este programa, quiero agradecer una vez más a todas las personas que nos han escrito con mensajes alentadores para continuar este proyecto. Tomamos en cuenta todas sus sugerencias. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este podcast. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. Para empezar, Jaime, vamos a hacer la pregunta típica. ¿Cómo empezó tu interés por la cinefotografía? Esa es una pregunta que te hacen mucho y no quisiera sacar la respuesta de cajón, pero aún soy un niño de escuela activa y empecé a escribir muy tarde. Y las escuelas activas tenían ese asunto de, Alfredo, escríbenos una composición de tus vacaciones. Y Alfredo hacía lo propio y a mí me decían, pues tú hazte un dibujito, porque sabían que yo todavía no se me daba el asunto de la escritura. Y desde niño pues dibujé mucho y evidentemente ahora que lo pienso, pues siempre hubo una fuerte inclinación hacia la imagen. Clases de pintura y antes de los 10 años yo pintaba al óleo y todavía en la secundaria me clavaba mucho. Y fue como en la secundaria que, no sé si era primero o segundo, donde pues me di cuenta que ya nada más hacía porteros de fútbol y al hombre araña. Y me empezó a dar hueva y lo dejé. Y poquito después empezó el taller, también creo que en tercero secundaria empezó el taller de fotografía y blanco y negro, y por ahí me fui a la foto fija. En el CIE, que fue donde terminé la prepa, de donde hay muchos, para ser una escuela tan chica hay muchos miembros del gremio hoy en día. Había un cuate en particular, Bruno Madariaga, que estaba ya empezando a trabajar en cine, que era compañerito de Salvador Parra. En esa generación había estado Javier Clavé, había Miguel Galarza, que es editor, había 2-3 gentes que estaban empezando a hacer cortitos y por ahí como que me clavé por ahí. Pero yo en algún momento pensé en ser fotógrafo fijo. ¿Y en qué momento dijiste mejor me meto a la dirección de fotografía? La decisión fue de ser fotógrafo fijo, voy a ser fotógrafo de cine. Realmente jamás concebí el cine desde otro lugar que atrás de la cámara, o sea que con la cámara en el hombro, pues. Fíjate que a mí me pasó un poco lo mismo. Yo también empecé haciendo mucha foto fija. Me dije, no, me gustó más la imagen en movimiento, como que siempre sentía que las fotografías les hacía falta movimiento. Bueno, yo lo que es que yo quería ser cinefotógrafo y me metí al cine y estafié un rato. Yo no estuve en el departamento de cámara y empecé a operar después, o sea, empecé a operar siendo fotógrafo y cuando operé para alguien más ya era fotógrafo. Como que el departamento de cámara no se me dio, yo venía del alumbrado. Y mi progresión en ese sentido es la imagen fija, después la imagen alumbrada y después empecé a entender el movimiento. Durante muchos años yo sentía que lo que yo hacía tenía secuelas de fotógrafo fijo y se me dificultaba el movimiento. Ahora, cuando tomo fotos, me parece que a mis fotos les falta la magia de la fotografía fija, que en realidad es un asunto de tiempo, ¿no? Que es ese momento preciso. Y el cine, como es en lugar de ser una rebanada una rebanadita de tiempo, es un cacho más grande, estás acostumbrado a ver todo de 2 o 3 ángulos distintos y con movimiento. Y eso, digamos, ahora en términos sensoriales y de estimulación, esas fotografías, esas fotos como las toma el iPhone ahora, que es una peliculita, ahí como que me hizo cortocircuito, porque ahora descubro que
clipsitos que hace el teléfono que no terminan de ser ni una toma, ni una foto, es lo que más me gusta, ¿no? Órale, qué bueno. Es chistoso este camino que tú tomaste porque sí pasa, pero no es común. Digamos que lo más común siempre es el pasar por cámara y por asistente de cámara y todo eso. ¿Qué diferencia crees que haga pasar por iluminación y por cámara? A grosso modo, pues los tornillos son más grandes, entonces yo que tengo manos torpes, pues se me hizo más fácil. Poner un 12,000 en un tripié y arrastrar los 50 metros, pues me asustaba menos que engarzar un magazine. Yo la primera vez que engarcé un magazine que se filmó en 16, yo era el fotógrafo y no llegó el asistente. Era una secuencia onírica de una chava en un caballo en cámara lenta y era una SR que además son las más fáciles de cargar. Me quedó pues el cuernito y lo apachurré y entonces se rayó toda la toma con rayaduras verticales y terminó sirviéndole muchísimo a esa secuencia de sueño. Y la primera vez que metí un magazine en un Arri 3 fue en un helicóptero porque no cabía el asistente y bueno, ahí no pasó nada. O sea, que se filmaran en la escuela y eso practiqué con pizcacha, pero nunca. Yo creo que la finura y la maquinaria minúscula de una cámara me asustaba. Nunca fui bueno para la mecánica y para arreglar. Era muy bueno para despedorrar juguetes, pero no para armarlos. Jamás logré que me saliera el cubo de Rubik's. Entonces, pues yo creo que parte fue eso. Y además, como venía de hacer foto fija, pues yo sabía que lo que yo necesitaba era aprender a alumbrar. Y de esa manera, pues me tocaba estar involucrado y ver cuál era el proceso de alumbrado de los fotógrafos para los que trabajé. Tanto en el crew como cuando ya gaferié. Y bueno, la verdad que eso me gustaba. Ser parte como de esa, ¿no? De la gente que vacía el camión, llena un departamento de fierros y luego se los lleva. Toda esa parte del montaje del circo me gustaba mucho. ¿Cómo fue tu primer trabajo como director de fotografía? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya soy director de fotografía? Es una pregunta interesante porque están los términos. Está el fotógrafo, el director de fotografía, el cinefotógrafo. A mí me parece que director de fotografía es un término un poco mamón. Y pues entonces está el director de iluminación, y el director de casting, y el director de alimentación, y el director de transportes. Y creo que tiene que ver con los gremios hollywoodenses y el Directors Guild of America. Y creo que en algún momento estaban el director de arte y el director de fotografía. Y siento que eso tiene que ver con esa industria en esos años. A mí me gusta más el cinefotógrafo, que es un poquito más llano. Pero cuando estás haciendo 8 páginas al día a 2 cámaras, como te platicaba el otro día, que ahora se los comento, con el carrito de video, con el director enfrente, la continuista, el iris inalámbrico arriba de cada imagen, los foquistas ahí, empiezas a ser un poco un director de orquesta y más como me gusta filmar a mí, sin ensayos y que las cosas no sean tan rígidas y que sea todo reactivo a lo que está sucediendo, a lo que los actores están haciendo o lo que les está sucediendo a ellos. Sí se parece un poquito más a dirigir una orquesta en términos de reaccionar a lo que está sucediendo y encauzarlo. ¿Cuándo dije yo soy esto? Pues no sé, hace 3 años. En mi primera chamba, o sea, el primer corto, había en una película, yo vivía en Los Ángeles con una actriz y la primera chamba que alguien me dio así, oye, vente a fotografiar esta escena, fue un cuate con el que yo estafeaba, que se llamaba Chris Bernal, que hizo una peliculita y tenían una AIMO para hacer esa escena, y era una escena en 35, una escenita de sexo en una montaña, y ese güey, pues yo creo que no se sintió cómodo filmando a mi novia encuerada con otro güey, que era el director, y me dijo que la hiciera yo. Y mucho salió fuera de foco. Por la AIMO, para los que no sepan, pues es una especie de cacharro donde no puedes ni asomarte, y unos lentecitos chiquitos, y no teníamos ni siquiera, o sea, no había ni asistente ni manera de medir el foco. Entonces todo fue al ojímetro y pues lo estimé mal. Pero yo creo que lo primero, así, cuando ya fotografié algo con un crew y demás, fue cuando entré al AFI. Antes de entrar al AFI yo tenía una Kragarsnogorsk, que son las rusas de cuerda, de 16, y había hecho muchas cosas yo solo, que se parecía más al fotoperiodismo que yo hacía, tomar fotos en la calle. Pero en esos cortos, pues de pronto ya había gente de arte, estaba todo en forma, y me fue de alguna manera fácil porque yo entré al AFI después de haber trabajado en el cine como 3 años y vivir de eso. Entonces pues me tocó jugar otra posición en el campo, pero la había visto muchas veces. No me asustó tanto y además todos éramos estudiantes, entonces estábamos todos en las mismas. En este podcast vamos a hablar de 2 proyectos en los que Jaime trabajó. Uno es Bloodline y otro es Un extraño enemigo. Bloodline, que es una serie de Netflix, y Un extraño enemigo es una serie para Amazon. Primero que nada, me gustaría saber cómo es la experiencia de trabajar para Netflix y para Amazon. ¿Cuáles son las diferencias en una producción normal? Sobre todo en una serie como Bloodline, que tiene pues varias temporadas.
tiene mucho peso hoy en día en Netflix, ¿no? Pero realmente las series no son de Netflix. En este caso, la productora era Sony. Era de las primeras que encargaba Netflix, ¿no? O que compraba antes de comprar. Como sabemos, compran muchísimo ya filmado y hay otras que compran antes de filmar. Pero Netflix es solo el canal. Entonces, en la estructura clásica está el estudio y la productora. O como le dicen allá, network y estudio. Entonces, en ese caso, yo realmente con Sony nunca tuve que hablar, pero sí los productores. Y sí Netflix todavía estaba esto fue 2014, entonces era un poquito distinto. Y llegaron unos chavos jóvenes que no parecían ser pues los típicos trajeados de la corporación. Y pues yo pensé que eran ahí unos cuates que habían mandado y me enteré que eran los duros. Y pues gente a toda madre que tenía, digo, yo jamás interactué mucho con ellos en términos de las decisiones, nada más iban a visitar. Pero ahí eso para mí que fue, digamos, es lo más cerca que he estado de jugar en primera división. No fue por nadie de Netflix, sino por los autores que habían hecho Damages, el productor en línea que trabajaba con ellos, que tenía un cuate en Nueva York, Mark Baker, que tiene una carrera larguísima, y Casey Kay, que son los hermanos Kessler, y su socio Selman, que son guionistas de primera, y gente que sabía que ya había logrado, ya este era su tercer proyecto. Damages es una serie con Glenn Close, entonces sí, esa la filmaron por 7 años. Eso me apantalló mucho más que ¿no? Eso va a pasar por internet. Lo cierto es que porque iba a pasar por internet, ellos no lo veían, o sea, en conjunto lo que a mí me llegó es que no era un programa de televisión, que era una película digital. Y yo la verdad nunca he tratado, o sea, para mí hacer una peliculita en 16 o algo más de acción en 35, al final todo es una película y hay que tratarlo con la misma seriedad. No hay hermano tonto y hermano listo. Hay cosas con más tiempo y cosas con menos tiempo. Un extraño amigo que es para Amazon, pues la produce Televisa. No es la oficina de Televisa con la que yo había hecho otras cosas. Esto sale de noticieros. Y en realidad, o sea, quien lideraba ese barco era Gabriel Ripstein. Y en términos de producción y de cómo se hacían las cosas, era Andrea Gamboa, que es productora de Gabriel, que son gente de primera. He hecho otras cosas para Amazon Televisa que no han tenido la fortuna de tener líderes con esa claridad que pudieron torear a la corporación. La corporación está llena de miedo al fracaso. Entonces tienden a tomar decisiones equívocas por el miedo a fracasar. Y el compromiso del autor, en este caso Gabriel, que hizo todos, pues era mucho mayor que el miedo de ellos y pues la integridad del proyecto es superior a ningún proyecto en el que he estado donde hay una corporación involucrada. Antes de entrar a la parte, digamos, más creativa y de luz y todo eso, me gustaría nada más hablar una cosita más sobre trabajar no trabajar para ellos, pero por lo menos que el resultado final vaya hacia estas plataformas, es el de la postproducción. Para trabajar con estas plataformas imponen, porque hay muchas cosas que se rumoran de que no se puede filmar con esta cámara, con esta otra. Eso ¿cómo funciona? O sea, ahora he oído, igual que tú, una serie de sinsentidos que me sorprenden mucho. A mí no me ha pasado y no había, te digo, Netflix es un canal por donde pasan las cosas. Entonces, en el 2014, lo único que me dijeron es, nos gusta, está oscurísimo, que es algo que me han dicho desde que empecé. No se ve un carajo y nos gusta, pero lo que nos preocupa es que cuando salga, que se comprima por la transmisión digital. Entonces fui a Los Ángeles. Generalmente uno en la tele gringa uno no corrige, y también acá uno no corrige todos los cuadros, pero no se puede. Tú marcas pauta y el colorista pues ajusta los colores en base a una pauta que se le marcó y lo supervisa el supervisor de posto, el postproductor. Y esta ficción larga en varios capítulos tiende a ser un proceso más colectivo. Entonces yo no corregí, yo lo que hacía es me mandaban clips y yo comentaba. Pero Phil, el corrector, y yo estuvimos antes del rodaje y hubo un par de cortes por guiones donde me mandaban a Los Ángeles. En un momento sí corregimos en el no me acuerdo qué aparato usamos, y ahí mismo en la conexión de internet de Sony lo vimos transmitido. Y ahí vimos que no le pasa absolutamente nada. La primera temporada les dio un poquito más de miedo, le prendieron la luz un poquito. En las subsecuentes no. Entonces la gente me dijo, lo fuiste alumbrando más oscuro, y la verdad que no, yo alumbré igual. Lo que pasa es que en la segunda ya confiaban en mí. Pero no, todo lo que, además, ojo, la oficina de Netflix que se encarga de todos los productos que hacen en México, pues como en todo, hasta en los tinacos hay niveles, ¿no? Entonces son otros tipos con otras inseguridades y no son los mismos que
O sea, es otra oficina y es el mercado latino y así como en la publicidad, pues adolece de clientismo y de inseguridades y de falta de preparación que yo creo que debe ser la diferencia cuando oigo que Netflix vino a hacer un foro y anda diciendo cómo quieren que se hagan las cosas y eso tiene que ver con la visión de Netflix de este negocio del medio en México. A estos mexicanitos se van a levantar del cactus. A lo mejor no saben, hay que decirles cómo hacerlo. En lo que yo había tenido que ver con Netflix, jamás se dio eso. Sí, que de hecho es interesante esto porque tal vez sea por eso que hay una diferencia a veces en series para Netflix producidas en Latinoamérica y ese highline de producciones gringas que sí tiene una onda mucho más cinematográfica. Audaz. Exacto, y no es por criticar a directores de fotografía que hayan hecho series de Netflix en Latinoamérica ni nada, simplemente que tal vez la dirección artística de Netflix va de manera menos audaz, como dices. Lamentablemente la televisión en español pues tiene a la telenovela en su genética y siempre que siga habiendo gente que hizo telenovelas vamos a seguir estando contaminados de eso. No están contratando gente de cine y la primera mentalidad que separa el cine de la tele es la mentalidad cuadrada de la televisión. La gente que ve los programas, o sea, la gente que hace el Juego de Tronos, pues seguramente que quiere hacer lo ve como una película, no como un programa donde la gente le va a cambiar o está planchando mientras ve su programa, que es lo que pasa en México y en Estados Unidos. Hay que reiterar las cosas y sobreexplicarlas porque no vaya a ser que la gente esté planchando. Y eso obedece a la tele que pasaba por el aire. Ahora, si te paras a mear, le paras. Y si no le paras, le regresas. Se parece más a ver un videocassette, pero a lo mejor yo soy el único necio, pero yo veo que hay mucha inseguridad. No, y se me hace muy lógico. Ahora hablemos de Bloodline, que efectivamente es una serie muy oscura, muy dark. O sea, a mí me gustó, sí, esta parte como orgánica, a veces hasta como sucia, pero también va con esta historia de esta familia. ¿Cuál fue tu proceso de trabajo, tanto en pre como en el proceso de filmación y bueno, y de post? Lo que me pasó ahí fue muy interesante. Yo venía de hacer una serie en Florida, pues la típica serie, ¿no? Vienen dos güeyes, hablan, un lamparazo, le echas ahí un 12,000, arruinas todo al lamparazo, la de siempre, ¿no? Hay que quitarle el sudor al actor, no vaya a ser que se vea sudado. Entonces una de las cosas que hacíamos ahí en el otro era el matamoscas, que es en una cóndor con un marco negro, le haces sombra a los actores que están en un estacionamiento y pues parecen que están bajo la sombra de un edificio. Y ya sobre esa sombra pues tú arruinas todo con HMIs, ¿no? Ese era como yo hacía las cosas. Y ya estaba, desde que empecé a hacer tele, empecé acá en México en una serie gringa, pues me di cuenta que la manera más fácil de moverse rápido es hacer el Criss y el Cross al mismo tiempo. Y pues nada más hay que aprenderlos a hacer, aprenderlos a alumbrar. Y aprenderlos a hacer tienen sus limitantes. Ahora no me concibo haciéndolo. Si yo filmara una cámara y tuviera que hacer primero el Criss y luego el Cross, no sabría cómo hacerlo, no sabría cómo machar la luz, no sabría cómo machar los tonos actorales, etcétera. Entonces, y cualquier dificultad que hacer el Criss y el Cross al mismo tiempo te dé técnica, pues es menor en comparación a lo que ganas si en una toma uno de los actores se pone a gritar y el otro le contesta y la tienes de los dos lados. Entonces puedes usar un pedacito y las ventajas narrativas son pues mucho mayores al sacrificio técnico, que es menor. Entonces eso sí me lo llevé. Pero entonces yo venía ya creyendo que yo ya sabía hacer las cosas. Llegué y el piloto no lo hice yo, el piloto lo hizo Darren Liu, que es un fotógrafo de publicidad muy bueno y con mucho prestigio, que no tenía mucha experiencia en tele. Y se lo trajo el director, que también era un güey que lo buscaron a él porque él le iba a dar el look a la serie. Y es un güey de estilo, muy talentoso. Entonces a él le dijeron, oye, pues a este güey que quisiéramos usar. Él les dijo, no lo conozco, me voy a llevar a mi gallo. Y Darren dijo, yo hago comerciales y vivo en Brooklyn, no me voy a ir a Florida 4 meses, olvídenlo. Entonces la siguiente llamada fue, ¿a ti te molestaría, no? Y yo en ese momento pues necesitaba la chamba. No sabía además que ese proyecto me iba a cambiar la vida. Entonces dije, yo necesito chamba, sí, yo le entro como sea. Hablé con Darren, le recomendé al crew, un caballero, cada vez que nos vemos. Y él tampoco estaba muy seguro de por dónde iba. Empezaron a filmar y yo me volaron para que yo estuviera y viera cómo hacían las cosas. Y lo que me di cuenta primero fue que el director tenía sus monitores corregidos casi blanco y negro. Los productores los tenían como Los Años Maravillosos, ¿no? Y luego en otro monitor, entonces había un monitor para productores, uno para el director y otro para los fotógrafos. Yo ya me había dado cuenta de eso en Estados Unidos, que divorcia mucho a la gente. Se había tratado de consolidar. Desde que nació el DIT y esas necesidades digitales, pues de pronto el fotógrafo tiene que tener oscuridad total para ver exactamente cómo va a ser la imagen. Y de pronto eso te divorcia de cosas mucho más importantes que esas minucias de la imagen, como
estar junto al director. Y entonces se empiezan a comunicar todos por radio, a pesar de que están en la misma habitación o la habitación contigua. Entonces lo que me di cuenta es que no sabían por dónde iba a ser. Cuando entré, Johan, que era el director, todavía no me conocía y no confiaba en mí. Y bueno, empecé poquito a poco a ganar terreno. Y me di cuenta de lo que quería el director, de lo que querían los productores. Y yo, como ya había hecho tele, sí sabía que en ese negocio tu patrón no es el director. A ti te contratan los productores para hacer la película que quiere hacer el director. Pero en el momento que, como es un colectivo, en los colectivos las cabezas de departamento adquieren mayor autonomía y fuerza. Entonces, además de que tuve que emular o tratar de emular cómo hacía las cosas Darren, pues eso me obligó a salirme del esquema que yo sabía que funcionaba. Y me tuve que reinventar. Y un poco el asunto, Johan hablaba del hiperrealismo y de una cosa muy cruda. Empecé a ver cómo alumbraba él y todavía lo empujé un poquito más, ¿no? Que no se notara. O sea, este cuate prendía unas luces, las suavizaba, las mandaba bien lejos. Al final, pues si no se van a notar, mejor no las prendemos. Y también venía un poco pues esa oleada de naturalismo que está en todos lados. Y yo había hecho una película en Camboya donde cuando llegué allá me di cuenta que querían hacer unas luces que las movieran unos niños de un orfanato, entonces terminé no alumbrando y me di cuenta que yo llevaba años echando a perder imágenes a lamparazos. Entonces empecé a tratar de usar las menos lámparas posibles y ese fue un camino bien interesante. Luego Los Cayos es un lugar muy oscuro, con muy poco alumbrado. Entonces mucho así es. Y me di cuenta que cuando uno no alumbra, lo poquito que hay de contraste, pues si la gente está sudada, te ayuda. O sea, los brillos brillan más. Entonces empecé a pedirles a los maquillistas que les humedecieran la piel. Y yo creo que mucha gente no lo nota, pero me dicen, oye, güey, se sentía el calor, se sentía. Sí, es algo. Y eso es vaselina en la piel. Y combinada con el Pola. Entonces en esa serie había Pola en la noche, de día, cuando la cámara estaba apagada, los domingos, Pola todo el tiempo. Y con el Pola, entonces tú decides qué brilla y qué no. El Pola no es para quitar brillos, es para seleccionar cómo quieres que brille. Ese asunto de quitarle el brillo. Yo me acuerdo cuando estaba viendo Lost, les notaba esa pielecita aterciopelada como de muñequito de feria. Y pues claro, hay mucha gente que los brillos, no, está brillando, ya se clipeó. Yo al contrario me gustaba que salieran los brillos. Tenía el Pola de 2 pasos, el de 1 paso que hace muy poco pero hace algo. Y la cámara, la F55, que es la cámara para mi gusto la más sensible. No he usado la Panasonic, no he usado la Venice, pero era una cámara muy sensible y todo abierto. Sí, justamente cuando hablaba de esta cosa medio sucia, orgánica, es esto. Sí, se nota el calor, hasta en las noches se siente que hace calor. Y en ese lugar, digo, yo hice 3 temporadas ahí y ahí viven mis hijos, ahí donde pago rentes ahí, a pesar de que no esté ahí mucho tiempo. Hay una humedad tal que... O sea, si estamos a 38 grados de día, pues a lo mejor de noche hay 36, pero no baja mucho. Y mucha humedad. Puta, toda. O sea, en la primera temporada me salieron hongos en la espalda. ¿No quieren que les diga las toneladas de crema de rosaduras que utilicé? No. ¿Y qué complicaciones tiene filmar en esas condiciones? Más allá y además que quede bien. El sol. Ese asunto que te decía del matamoscas y la sombra, ¿no? Ahí como que empecé a decir, no, pues si hace calor y estamos a las 12 del día y le pega el sol a la gente, va a haber sombras del pelo en la cara. Hoy en día yo veo una imagen con un babenet encima y me vomito. Sí, o sea, no entiendo cómo la gente puede pensar que eso se ve bien. Lo único que hace eso es que se ve falso. Entonces, si es falso, pues no importa que la maten porque... es una película y es una actriz, no la van a matar realmente. Entonces no sufro, mi inversión emocional es mucho menor. Y cosas, por ejemplo, que platiqué alguna vez en una cena platicaba con Zarco. Zarco filmaba mucho en Miami y nos topábamos por ahí. Y entonces él me decía que se daba cuenta que de pronto en su material, él estaba cuidando la imagen tanto que ya no pertenecía al fondo. Parecía... eso, pues le quité el sol con un babenet, pum, hay un contra, pues ya no pertenece al fondo. Cositas por ahí que fui oyendo de gente que fui viendo, empecé a recaudar como incisos que me daban más el sentimiento de realidad. Y un poco más como si estuviera viendo un documental. Entonces no ensayar viene de ahí, que los foquistas no midan, que el foco siempre venga atrás, que el encuadre siempre venga atrás. Imperfecciones, buscar la manera, contratar la mejor gente posible y de alguna manera vendarles los ojos y echarlos al ruedo sin capote para que todo esté accidentado y que la capacidad de reacción sí sea muy buena. Entonces eso no es lo mismo además cuando le pides a un foquista que raspe el foco, pues se ve intencional. No se siente el pánico de un güey al que se le está yendo el foco y lo agarra y se le va y se le vuelve a agarrar el cuate y eso causa tensión y entonces de pronto
sí me creo que ese güey mató a su hermano y no que, hombre, es un actor australiano. No lo mató. Es que es muy chistoso escuchar eso, hacer eso en Estados Unidos, porque tenemos esa imagen de Estados Unidos donde todo está controlado, donde todo se tiene que quedar de una cierta manera. O sea, me hubieras dicho esa serie se hizo así en cualquier parte de Latinoamérica, digo, bueno, sí te la creo, pero en Estados Unidos... Fue una batalla, o sea, y fíjate que no solo los productores entendieron eso y les gustó. La batalla fue con el crew. En Estados Unidos, como hay una industria tan sólida, entonces hay una manera de hacer las cosas. Y no entienden que no existe una manera de hacer las cosas. Y que si hay un manual de cómo hacer las cosas, lo único sensato es mearse en ese manual y tirarlo a la fogata. Cada película debía de tener su propio manual. La inercia del crew de poner el güey a izquierda cuando está hablando a derecha es terrible. Es terrible y por eso todas las películas gringas son exactamente iguales. Pasa en todo el mundo, en ese, digamos, es el ejemplo más burdo y donde más pasa esto, pero pasa en todo el mundo. Y sobre todo aquí pasa, ¿no? Los operadores de carrera, que no tenemos muchos, pues tienen esa manera de hacer las cosas. Les cuesta muchísimo trabajo inventar un encuadre nuevo. Él está viendo para allá, tengo que tener 3 dedos arriba de la cabeza. O sea, el cine también está lleno de axiomas estúpidos. Sí. Y un poco esta búsqueda es de tratar de realmente ver esa imagen y reaccionar a esa imagen, no a las anteriores que están guardadas en tu cerebro. Y que es muy difícil quitárselas a veces, ¿no? Efectivamente. Sobre todo para el crew, yo creo, ¿no? Sobre todo para, como dice, el foquista. Sí, el gaffer, los directores. A mí, esa batalla la tuve con todos los directores, porque en este tipo de series el fotógrafo está en todos los episodios y los directores entran y salen. Y me costó una batalla constante con los directores de no abusar del close-up, de no escuchar la voz que estaban haciendo para esa serie. ¿Y cómo lograste convencer a todos? Pues con tenacidad, siendo necio y unos, pues a unos con sonrisitas, a otros con refunfuñando, ¿no? Al final yo creo que si te ven decidido, si tú estás convencido de lo que estás defendiendo, ese es el argumento más fuerte. Si de los dos que no están de acuerdo, el primero que duda es el que termina cediendo. Entonces, no dudar. A mí me quedaba clarísimo. Yo cuando estaba haciendo esa serie, todavía en el primer capítulo con Johan, me ponía a ver rushes, porque a ti en la escuela te dicen que hay que ver rushes, ¿no? Y hay que ver los rushes, aunque lo hayas visto en el monitor ese día en la mañana. Entonces veía un rato y luego decía, bueno, ya me voy a ver una película. A los 5 minutos de la película me daba cuenta que los rushes me interesaban más, que yo estaba más interesado en ver lo que habíamos hecho y ver cosas que de pronto uno no ve y en ver, ahí fue donde empecé a descubrir los accidentes. Entonces, una de las cosas que se ríen mucho, en esa serie, una segunda asistente pasó a ser primera. Y entonces a ellas todavía se le dificultaba un poquito el foco. Y me acerqué después de ver ese domingo rushes y le dije al primero, el foco de ella es mejor que el tuyo. A ti te queda todo perfecto. Y no parece documental y no me lo creo. Y este cuate además, que no solo es un foquista muy hábil, entiende y se subió al barco y descubrió conmigo justo cómo usar el foco en contra de lo que yo les decía, hay que usarlo contraintuitivamente. Entonces, claro, la gente cómo usa el foco, pues para dirigir la atención, ¿no? O paneas a un güey y ¡pum! El foco llega, o alguien voltea, ¡pum! Y con esa mirada se va el foco. Entonces justo no hacerlo así, hacer más el foco como lo harías en un documental. Primero notas algo y luego dices, verga, ¿qué es esto? Y luego lo afocas. Y la verdad que el periodo de entrenamiento de esta chica nos sirvió para moldear el uso del foco en la serie entera. Y había muchísimos directores que no entendían. Entonces, en lugar del foco llegar decisivamente y a tiempo, lo retrasábamos tantito. Uh-huh. Un director se enojaba mucho, ese foco flojo, ¿no? Esa pereza del foco. Y yo le decía, mira, ve cómo se pone la gente. Ya lo quieren en foco, entonces, en lugar de estar reclinados en el respaldo viendo la película, están sentados con los codos en las rodillas tratando de poner más atención, porque sienten que si no ponen atención se les va a ir un detalle. Y la otra manera pasiva de ver cine es, pues estoy sentado, aquí está y dame de comer. Dame de comer y yo no quiero pensar. Entonces, pues uno escoge qué película quiere hacer. Antes de pasar a Un extraño enemigo, ¿tienes alguna anécdota que te gustaría compartir? Mira, hay una muy bonita de la F-55 que estábamos filmando de noche y entonces el cadáver del hermano lo tienen que poner ahí, hay que meterlo con hielo. Y yo decía, esa puta sombra, ¿qué es? Y esa sombra, a ver. Cuando uno no alumbra, pues vas a los lugares donde hay pocos focos, pero hay focos, ¿no? Ahí de alumbrado público y hay que irlos tapando. Y no descubríamos qué verga está haciendo esa sombra. Era la luna.
Y la luna ni siquiera era casi llena, pero no era llena, y estaba proyectando una sombra en cuadro. Y ahí sí, pues no hubo mucho que hacer, ¿no? Bueno, pues ni pedo, me la como. Pero ahí fue, digamos, yo a esa cámara no la suelto. A mí los cacharros alemanes me parecen estorbosos, grandes, los archivos son muy flaquitos, está bien, he usado la mira, todo bien, pero no son F-55. La primera vez que usé, ahora Extraño Enemigo, que usamos una red, no les quiero decir la cantidad de horas que tuve que corregir flashes de cámaras que no registran el sensor completo, porque son cacharros rudimentarios que escanean el sensor en lugar de tener global shutter, como le dicen los de Sony. A un sensor que parpadea completo, no está escaneado. Claro. Para pasar a Un Extraño Enemigo, que es una serie visualmente muy diferente, por eso que las quería poner juntas, porque es una serie que además tiene un look muy particular, así tiene unos colores, una saturación, casi como si fuera una película, no sé si medio velada o algo así. A mí me dio esta sensación, sí, como una película un poco deslavada, como celuloide realmente. ¿Cuál fue tu proceso? Mira, aquí de entrada, qué bueno que digas que es muy diferente, porque a mí lo que me está pasando es que pues ya necesito que venga otro proyecto a mover, a traumarme otra vez y a mover todo, porque estoy empezando a sentir que repito patrones. Entonces, yo desde mi punto de vista se ven muy parecidas y a mí no me gusta eso. A pesar de que haya muchas diferencias, mi proceso y mi aproximación sigue siendo el documental. Y ahí hice un poquito de trampa, porque en el 2010 hice una película con Carlos Volado, cofotografiada con Andrés León Becker, del mismo proceso. O sea, con el pretexto de los 40 años se hizo verano del 68, Tlatelolco, verano del 68. Y yo tenía inquietudes que quise hacer, que se perdieron entre la cofotografía. Yo no la corregí, y la corrección que habíamos hablado Andrés y yo no les gustó. A la productora era Corazón Films, que era la productora de Sariñana, entonces no les había gustado. Ese era un proyecto más de productor que de director, un proyecto muy extraño. Entonces eso que yo quería hacer se perdió, pero sí me quedé con la espinita, que era un recurso que yo había visto. Todas las imágenes del 68 que yo he visto, pues son en revistas, a la impresión análoga en una hoja de papel cuché de una revista National Geographic. ¿Qué le pasa con el tiempo? Se deslava. Y las tintas, así como las películas viejas, los colores envejecen a diferente ritmo. Entonces de pronto hay películas donde o fotografías de revistas, o incluso las fotos de tu familia, donde el amarillo es más perenne que ningún otro de los colores, o se deslavó el azul. Entonces un poquito a eso jugué, a la fotografía vieja, deslavada, gastada, a las impresiones viejas. Y yo sé que esas impresiones en ese momento se veían distinto. Yo quiero que la gente hoy vea el documento como si esa película se hubiera filmado en el 68 y se hubiera gastado y estuviera envejecida. Entonces ese fue como el recurso que se me ocurrió para comunicar la imagen, la época, en una ciudad muy distinta, ¿no? Fue un proceso dificilísimo. Y no, todo el mundo dice, pues ahí le quitamos los postes digitalmente. Eso se hace muy poco. En realidad tienes que ir a escoger las locaciones que tienen la época y donde hay menos maciosares. Claro. Que te estorben. ¿Y por qué por qué aquí trabajaste con red? Porque la red era 8K. Para ser anamórfico, que yo tenía muchas ganas de ser anamórfico. Gabriel lo primero que dijo fue: la quiero hacer en 16. En 16 filmé la de Volado. Andrea Gamboa me volteó a ver así y me hizo unos ojos que yo entendí perfecto, que me estaba diciendo: no nos mates con el 16. Les tengo que contar en paréntesis, en el 68 de Volado, Pedro Cueva, sorprendentemente, el productor, nos dijo: cada vez que hago algo con red, se me sale de presupuesto. He filmado suficiente en 16 y ahí sí lo controlo todo, el proceso lo conozco. ¿Les interesaría filmar esta en 16? Una película de época. Pues por supuesto que sí, ¿no? Entonces yo ya sabía que se podía, pero lo cierto es que revelar 16 hoy día en México para tantas horas, para una serie, pues es meterse el pie de alguna manera administrativamente, más allá de los costos. Entonces le dije, interpreté correctamente esa mirada de dagas y le dije a Gabriel: no te preocupes, yo creo que no las podemos complicar con eso, con óptica lo resolvemos. Un poco a ciegas. Yo sabía que existían los V-Light 74. Ah, claro. Que son unos lentes alemanes Hawk. Hawk, ¿no? Sí, Hawk, que Bloodline no empezó con ellos. Bloodline empezó con
con Leica, porque eso es lo que escogieron la dupla director-fotógrafo del primero, pero en cuanto pude los cambié a los T1, que son los lentes que últimamente más he usado porque abren a uno y me dan un paso más. Que también son Hawk. Que es una empresa chica y son más artesanales. Sí. Entonces, no todas las series son iguales, el 25 se ve distinto que el 40. A mí eso es lo que me interesa, la artesanía y que las costuras no sean perfectas. Hay otros fotógrafos que les interesa más el ensamblaje en serie, donde quieren que todo se vea igual y que todo sea parejito. A mí eso no me interesa. Entonces, me fui con Hawk sabiendo, o sea, yo los escogí ni sin probarlos. Hice un viaje a Los Ángeles, me pusieron un lente y ya no puse ni los demás. Claro, y le pregunté, oye, ¿cuál es la diferencia entre los V-Lights normales y los V-Lights 74? Y me dijo, es un coating en el elemento trasero que pues hace que todas las aberraciones exacerben. Luis Sanz también los estaba usando aquí a 2:1 para Narcos México y los terminaron cambiando porque les parecían demasiado extremos. Otra cosa que hicimos fue filmar todo abierto. Pero para regresar a tu pregunta, Amazon nos decía, es que casi todo lo ven en sus teléfonos. ¿Cómo? ¿Por qué 240 es demasiado? ¿No? Entonces la razón técnica que nos dieron, si no lo logran hacer así no se puede, que era, yo interpreto una manera de tratar de convencernos de hacerlo 2:1 en lugar de en CinemaScope, fue que cada cuadro tenía que ser al menos de 2.8K. Entonces, si el sensor de la F55, que es 4K, lo divides a la mitad, que es básicamente lo que estás haciendo para la gente que no lo tenga tan claro, los lentes anamórficos comprimen la imagen horizontalmente en un factor de por 2 y luego la tienes que expandir. Entonces no estás usando el grueso del 16/9, está diseñado para 1.3.3. Ese sensor de 4K terminas usando solo 2K y eso es lo que ellos no nos permitían. Entonces tenía que usar una cámara que entonces no, la Venice acababa de salir y la Monstro, como se llame, no me acuerdo cómo se llama, esos güeyes le cambian tanto sus cámaras que no me acuerdo cómo se llama. Básicamente la Epic o la que fuese, tenía los suficientes número de píxeles para pasar la revista técnica. Aquí voy a citar al maestro Markovich, que me dijo, ¿píxeles? Esos no me importan, hay millones. Eso fue una cosa técnica que puso la corporación al final, que si el número de K y los píxeles, esas madres no importan. ¿La ves? ¿Qué te hace sentir? Eso es lo que importa. Entonces nos fuimos con Red por esa razón. Yo, la verdad que sufrí mucho ese cacharro. Tienen sus cosas también, pero no me gusta. Es un cacharro muy problemático, muy problemático. Sobre todo viniendo de una cámara muy sensible como la F55. Sí. Tuvimos la ventaja de poder traer los lentes 74 y las cámaras de Keslow Cámara. En el Bloodline empezó con Harry Rentals en Florida y luego hice Bowlers y ahí me obligaron a usar a Keslow. Y me obligaron, yo no quería, y yo ya era cuate de los otros y me di cuenta de lo que es el servicio y lo que es otra cosa. Y entonces ahora cada vez que puedo trabajo con Keslow porque esos güeyes están ahí para contigo hacer la mejor película posible. Tienen que vivir, tienen que ganar dinero, pero no están ahí para ganar dinero, sino están ahí para hacer cine. Entonces, en Un extraño enemigo, ¿cómo fue el proceso de este look que le diste a la imagen? ¿Fue mucho de post también? No, ¿o también mira, los lentes hacen su parte, pero yo sabía que había una cosa en la cual teníamos que velar los negros. Y si velas los negros, entonces toda la imagen se ve de ese color. Entonces las luces altas había que mandarlas a la frecuencia opuesta para darle tridimensionalidad. Y entonces empezamos, Gabriel se puso necio, yo le dije, mira, la tele gringa se hace así, yo marco pauta, el corrector corrige, y Gabriel se volteó con Andrés y le dijo, yo quiero que este pendejo corrija todos los cuadros de mi serie, del episodio 1 al 8. Y la verdad se lo agradezco porque sí, pues la calidad es, cuando le puedes, o sea, corregí 8 semanas. Con todo el apoyo de todo mundo, no fue un asunto que tuve que robarme tiempo, no, yo me di la libertad de no tomar otro trabajo porque estaba trabajando y me estaban pagando. Y entonces el resultado pues fue mucho mayor al que podía haber sido. Entonces ahí lo que hacíamos era, si ese velo medio magenta, entonces en las orillas una ventana para que haya verdes y para que no anule las señales y no se termine de ver blanco y negro o monocromática. Cuando salimos de presentar el primer episodio, el papá de Gabriel, que es pues es una persona de mucho peso, llegó y me dijo, Reynoso, ni color, ni blanco y negro, como Tarkovsky. Y me dio un abrazo y se fue. Y yo creo que ese momento no lo va a superar nada en mi vida. Es que sí, tiene este look. Había primero leído el artículo que se hizo en la AMC y había visto fotos y eso dije, órale, qué loco este look. Pero entonces hicimos LUTs, hice Lutzian, el LUT. O sea, hice varios LUTs, uno cal. O sea, en realidad, como hago yo, escojo 4 LUTs, porque además más no tiene sentido. Entonces, uno
como que estaba diseñado para reaccionar con los odios de la calle. Otro era verde, otro era azul y otro era cálido. Más que para exteriores, es un poco, pues uno era do, el otro era re, el otro era fa. Más que otra cosa era yo no comparto ese asunto de vamos a hacer unos LUTs, uno de día, uno de noche. O sea, para mí el cine no se divide en exteriores día, exteriores noche, tarde. Se divide en escenas felices, escenas tristes, escenas estresantes, escenas tóxicas. Entonces así los hice. Y la verdad, si ves el primer corte y ves el producto final, está más afinado, pero no es distinta a la película. Claro. Y lo que te das cuenta es que ya cuando están cortadas todas las secuencias, de pronto pues no se oye bien si hay una secuencia do junto a una secuencia re, sino que necesitas que algo que o contraste menos o contraste mal. Entonces de pronto ya editada la película te das cuenta que la orquesta que pensabas que iba a funcionar, pues hay un par de acordes que hay que reemplazar. Entonces sí, cambio de LUT, pero por lo general pues es un pase al área chica, ¿no? Como uso los LUTs yo, y además todo el mundo ve la película así mientras se edita y no hay sorpresas como lo que me está pasando ahora. Qué bonito que hables de la fotografía como música. Yo también siempre lo pensé así, como una película es como una melodía, las planos son como notas y las secuencias son como... Y tienen silencio, y hay que aprender que también los silencios son importantes. Claro. Cuando en el cine no pasa nada, pues esos son los momentos más para el público, pues donde ellos tienen que llenar. Claro. ¿Tienes una anécdota de Un extraño enemigo? Pues, trabajar con el maestro Sebastián Barrera, que es un asistente de dirección que es menor que mi hijo más grande, es buenísimo ese güey, es buenísimo y además tiene súper buen humor. Entonces con él me reí muchísimo. Cuando estábamos hablando de hacer el 68, el 2 de octubre, en las películas, como el 2 de octubre, al 2 de octubre, justo a la mitad del proceso cae la noche. Entonces es muy difícil filmar todo a esa hora del ocaso. Bueno, ya nos habíamos pronunciado por hacerlo de noche en la de volado, pero a Gabriel le molestaba que en la de volado se hacía de noche muy súbitamente, entonces ahora le hicimos de día. Y con un poquito de humo, ahí tratamos de mitigar porque hubo que filmar cosas a las 12 del día. Era más o menos en esta época del año, entonces hay unos soles muy cabrones, no es que esté nublado como en octubre. Los tiempos que había estimado el maestro Barrera eran eternos. Y yo decía, güey, ya puse mis cámaras, ¿por qué no podemos filmar? Y él me decía, pues porque hay 700 extras que tengo que yo hacer. Y a mí, me pareció que se estaba protegiendo de más. Y me aburrí porque, pues claro, ya estaban mis cámaras. Pero la manera en que este muchacho tan joven estimó el impacto humano de estar en el sol y cuánto tomaría darles agua, la verdad, pues me dejó pendejo. Y más que anécdota uno se da cuenta que de pronto del más chavo puede aprender la lección más grande. Mira qué bonita. ¿Cómo pasaste a dirigir y qué ha cambiado eso en tu carrera de director de fotografía? Eso sucedió cuando estaba haciendo Aquí en la Tierra. Me ofrecieron la temporada 2 de Shooter, yo había fotografiado la primera. Y la verdad era algo como de pistolitas, que yo prefería hacer otra cosa. Y ya ese productor me había dicho, tú deberías de dirigir. Y fue un momento en particular donde el director, de estos directores que vienen de serie en serie, dijo, perfecto, la tenemos, vámonos. Y yo dije, no la tenemos. Y entonces así enfrente de todo el mundo, así de cómo te atreves a decirle al director que no la tenemos, le digo, güey, este extra vio cuadro, mira esto, y ya le pongo la otra vez, le explico lo que yo vi, y entonces me dice, no, pues sí, hay que hacerla otra vez. Y el productor luego se me acercó y me dijo, oye, tú deberías de dirigir. Y le dije, no, hombre, para ser otro, un director del montón, no, yo estoy apenas aprendiendo a fotografiar, yo aquí me quedo. Y este güey me insistió hasta que a la tercera le dije que sí. O sea, cuando no quise fotografiar la segunda, me ofreció dirigir uno y lo hice. Y pues sí, me di cuenta que es mucho más difícil y pues ahora soy un director del montón. En el fondo lo que pasa es que él lo que vio fue que a mí me importaba. O sea, que yo estaba ahí no solo por mi fotografía, sino porque me importaba el proyecto y quería que quedara lo mejor posible. Y eso, digamos, para él, pues era lo que él necesitaba. He ido aprendiendo. Cada día se aprende uno un poquito más. Tienes más rango de acción. Pero al final es un poco lo mismo. O sea, todos somos los títulos. O sea, al final todos estamos narrando una historia. Eso de que quien dirija, pues es algo básicamente para llevar el barco a una sola dirección. Si todos opináramos, pues no sabríamos a dónde llegar, el barco a dónde llegaría. Pues no siento que sea una labor eternamente, o sea, diametralmente difícil, distinta, quiero decir. Es nada más, pues hay que ponerle un poquito, o sea, hay que irse sobre los actores. Evidentemente, yo no puedo dejar el cuadro atrás. Para mí, mi proceso
parte del cuadro, pero todos pensamos en términos de historia y personaje. Todos, el sonidista, el de props, todos, ¿no? Bueno, normalmente. Sí, o sea, no, generalmente todo el mundo, claro. Todo mundo lee el guión y en términos de historia y personaje desarrolla cómo va a hacer su trabajo. Entonces, pues es nada más ponerle un poquito más de atención. Claro. Y nada más eso, o sea, es nada más, bueno, ahora este es mi chamba. Entonces, pero sí me pasaba, como anécdota, sí me pasó muchas veces que de pronto, verga, ¿a qué hora van a decir acción? Y te das cuenta que el pendejo que tiene que decir acción eres tú. Una pregunta que también hago siempre es, ¿qué consejo le das a un estudiante o a un joven director de fotografía o a un aspirante o a alguien que quiere estudiar dirección de fotografía? Que tomen fotos, que pongan atención, que salgan a la calle y pongan atención, que oigan música, que lean novelas, que traten de ver menos cine, que traten de leer menos libros de fotografía y que estudien otra cosa. Si van a estudiar, estudien antropología, estudien psicología, estudien derecho, estudien algo. Que no sea, o sea, el cine es un oficio muy sencillo. Es muy difícil que te quede algo bien, pero el oficio en sí pues, es nada más meter unos changos en una habitación, poner una lámpara por la ventana y hacerte un par de escenas. No es tan complicado. Eso se aprende haciéndolo. Mucha gente piensa que la materia prima de la fotografía es la luz y no es cierto. Esa es la falacia más grande que hay en la academia cinematográfica. La materia prima de un cinefotógrafo es el comportamiento humano. Entonces, pues hay que aprender de eso. Ahora, para terminar, vamos a hacer un juego que hago mucho. Tienes que contestar rápido. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Uf, qué difícil. Yo diría que tungsteno, pero no, LED. ¿LED o el sol? El sol. ¿Cámara fija o cámara en mano? Cámara en mano. ¿Telefoto o angular? Angular. ¿Óptica nueva o óptica vieja? Vieja. ¿Esférico o anamórfico? Depende. Ahí sí no te puedo decir. Eso lo dicta el material. ¿Celuloide o digital? No, eso lo dicta el material. La verdad que en ese sentido sí te tengo que interrumpir el juego. Así, si se acabaran las computadoras mañana, lo haríamos con carboncillo y papel, ¿no? Eso es lo de menos. No importa. ¿1.3 o 5.6? 1.3. Es más, la respuesta es 1. Exacto, 1, esa ya la habías dado. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Lente con filtro roto. ¿Por qué filtro roto? Pues porque yo cada vez que un asistente rompe un filtro, les doy un beso. Me los quedo y luego los vuelvo a rentar. Pues no hay nada mejor que un filtro roto enfrente del lente. Exacto. Aberraciones, imperfecciones. ¿Nada más le muevo una cosita y ya estamos? ¿O necesito media hora? No, ninguna de las dos. Más se espera uno. Qué difícil. Nada más le muevo una cosita. En realidad lo que a mí me gusta es que nadie se dé cuenta que yo estoy arreglando algo y arreglarlo mientras alguien más arregla otra cosa. Yo, en mi punto de vista, necesito media hora, no se vale. Si tú llegaste ahí sin estar listo y nadie lo sabe, pues te la comes. ¿Una cámara o 2 cámaras? 2. ¿Nuevo a la francesa o nuevo Hollywood? Nueva a la francesa. ¿Color o blanco y negro? Ni color ni blanco y negro, como Tarkovsky. Exacto. ¿Raúl Cutar o Vilmo Sigmund? Raúl Cutar. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendros. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias, Jaime. Muy bien, gracias a ti, maestro. Muy bien. Qué bonita entrevista al lado del bosque de Chapultepec. Y en el Museo Tamayo. Estas fueron las palabras de Jaime Reynoso. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotógrafolatinoamericano.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será una vez al mes. Este podcast es una producción independiente con apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carrión. La página web y redes sociales están a cargo de Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Yo soy Alfredo Altamirano y les quiero agradecer una vez más por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio.